Entrevista a Pepe Cerezo, experto en transformación digital de industrias de contenidos. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Pepe Cerezo, después de esta presentación que hemos oído, pues te quería plantear, primero, como cuestión general, tú estás especializado en transformación digital en los medios, pero también conoces las revistas culturales por tu propio conocimiento y también porque además estás formado en gestión cultural. Entonces te quería preguntar de entrada, para ir introduciéndonos en las revistas culturales, ¿dónde están las revistas culturales en el contexto de los medios? Cuando hablamos de las revistas culturales, hablamos de contenidos de nicho. A lo que yo me dedico sobre todo es a los medios de comunicación, pero también porque son la punta de lanza de la transformación de la industria de contenidos en su conjunto, con unas peculiaridades muy específicas, pero que esas peculiaridades se transmiten a otros sectores, porque en definitiva lo que hemos visto en esta transformación digital es que los contenidos se digitalizaban muy rápidamente, era lo primero que se digitalizó, y con ello el cambio de su modelo de negocio. Los sectores que estaban más vinculados a esa relación con el usuario masivo, ¿no?, como eran los medios de comunicación, pues lo sufrieron más rápidamente, porque además la competencia fue infinita. En las revistas culturales, que son más de nicho, siempre han tenido un posicionamiento de creación de comunidades mucho más estables y muy vinculadas al papel, ¿no? Y eso les ha mantenido durante una época protegidas, por decirlo de alguna forma, con todos los problemas evidentes de un sector que es pequeño, ¿no? Entonces, ahora, cuando esa digitalización se va filtrando en todos los estratos de acceso a los contenidos, y hablamos de cualquier tipo de contenido, contenidos escritos, contenidos audiovisuales, lo vemos también en el mundo del arte, se transforma. Y se transforma por la relación que tienen los usuarios en acceder a ello y por tanto en todos los modelos de negocio, ¿no? Entonces vemos que las revistas que han aguantado todo ese periodo, la presión empieza a ser muy grande y tienen que adaptarse también a esos nuevos cambios de hábito, principalmente generacionales, ¿no?, porque son los primeros también que tienen relación con la tecnología, pero que se va filtrando en toda la sociedad, ¿no? Entonces están en un punto, creo que crítico, de adaptación a este nuevo ecosistema. Hablamos de transformación digital, pero también se lleva mucho tiempo, 15 años yo creo aproximadamente, hablando de una cosa que es la transición digital. Lo que pasa es que llevamos transitando verdaderamente todo ese tiempo y en lo que tú estás contando es interesante que tú planteas cómo la existencia de contenidos ha sido previa. Entonces, si ahora, cuando es la revolución del acceso, entonces es ahora el despegue de lo digital. Hablamos de la transformación digital porque es un invento también del marketing y de los propios consultores para intentar explicar hacia dónde vamos, ¿no?, en esos dos mundos que conviven. Depende en qué sectores y qué partes de la sociedad viven en la digitalización desde hace 15 años y otros están llegando ahora. Y además con cambios constantes, ¿no?, porque hablamos de transformación digital cuando la relación era a través de las plataformas. Las plataformas también están mutando, estamos viendo la emergencia, el auge de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que es otro mundo, con lo cual es una nueva fase de la digitalización, con lo cual estamos conviviendo ya la digitalización diariamente. Lo que no sabemos es que todavía el mundo industrial, el mundo vinculado a lo físico, entendido, lo físico va a seguir existiendo, lógicamente, pero los modelos de negocio que estaban vinculados a lo físico en todas sus dimensiones todavía tienen inercia, ¿no? Y cuando hablo de lo físico me refiero a la digitalización, hablamos de contenidos, pero la industria del automóvil está cambiando, porque antes
queríamos tener un coche físico, ahora lo que hacemos es el car sharing, ¿no? El que tenemos aplicaciones que nos da a permitir acceso a la movilidad. Entonces, toda esa digitalización se está produciendo en diferentes fases, en diferentes momentos, pero se está viviendo al mismo tiempo. Entonces, depende en dónde vivamos, cuáles nuestros hábitos, nos impacta en mayor o menor medida. Lo que estamos viendo, y es la clave, ¿no?, en esa transformación digital, es cómo los sectores tradicionales se adaptan a este nuevo entorno y no desaparecen, ¿no? Entonces, esa es ahora mismo en qué situación estamos. Pero puntos de inflexión podemos indicar muchos, ¿no?, desde la llegada del móvil o de los smartphones, por decirlo mejor, el auge de plataformas como Facebook, que ahora parece que tienen otro ecosistema y otra dimensión, el auge de la inteligencia artificial. O sea, estamos en pleno proceso de cambio y de adaptación continuo. Y de transformación también, que lo has dicho un poco, de los hábitos. Pero claro, los hábitos en nuevas herramientas o en nuevos instrumentos para obtener información o para obtener contenidos, en realidad los hábitos no los van imponiendo las personas, los hábitos los imponen los productos y pues casi del mercado que tira de la gente, ¿no? Ahí sí ha habido un punto de inflexión. Inicialmente, cuando surge Internet, ¿no?, que es la clave de la digitalización, aunque la digitalización era antes, ¿no?, los CDs ya son un paso de digitalización. Pero lo que inicialmente, cuando era y de eso hablo en la introducción, he hablado en la introducción de la presentación, como surge Internet, es un espacio abierto y es un espacio en el que son los usuarios, en gran medida, los que generan esos hábitos. Es decir, el SMS, por ejemplo, era algo que las tecnológicas no lo tenían en su línea de servicio, son los usuarios los que le dan un uso que no estaba previsto en las cuentas de resultados, en los planes estratégicos. El propio Internet no estaba previsto en los planes estratégicos de ninguna telco, por ejemplo. O sea, surgen en las periferias, ¿no?, y tienen un auge. Es cuando empieza la comercialización de esos espacios de Internet, precisamente, que coincide en los años 2000, cuando sí las plataformas principalmente y los fabricantes de dispositivos, que también son un apéndice de las plataformas, los que empiezan a crear productos y servicios de arriba abajo, ¿no?, mientras que inicialmente había sido de bottom up, como se dice en marketing. Entonces, ahora sí es verdad que esos hábitos y usos en gran medida vienen dictaminados por leyes de marketing, por las grandes empresas, pero vemos también que lo digital permite otros espacios que no están tan controlados, ¿no?, y es ese mundo en el que vivimos. Has hablado de estrategia ahora y también tú has comentado en algún foro que el problema es que ha fallado una estrategia. Incluso yo he leído que, espero que lo hayas visto, que nos hemos... Si es bueno, seguro. A ver, bueno, es una valoración. Sí. Que nos hemos entretenido mucho en la pelea papel versus digital o a la inversa. Entonces, yo bueno, primero te ruego que esto nos lo expliques un poco y luego también te quiero preguntar, ¿esto significa que se ha excluido, que hablando de papel, o sea, de una pata fundamental en el papel, como ocurre mucho en las revistas culturales, esa falta de estrategia es en relación a la comercialización o a la difusión, quiero decir, a las actividades que apoyan al papel, o esto cómo lo ves Claro, tú? cuando hablamos, yo me refiero mucho al papel en la prensa escrita, ¿vale?, que es un ecosistema algo diferente al mundo de las revistas y al mundo de los libros, por ejemplo. Es decir, que tienen otras dinámicas y otro impacto de la digitalización. Es decir, el formato libro sigue teniendo una vida que no tiene el periódico en papel, porque van a realidades diferentes, entre otras cosas porque el periódico papel
tiene caducidad, la caducidad de un día, y el libro no, ¿no? Eso les diferencia, aunque les afecta también lógicamente la digitalización, al mercado del libro no es lo que era antiguamente, pero vemos que siguen subsistiendo, incluso aparecen nuevas editoriales, aparecen muchísimas, hay más editoriales ahora que antes de la digitalización en número, aunque muchas de ellas pertenezcan a grandes grupos, pero existen más, pero periódicos papel existen menos y dentro de 20 años es probable que existan muchos menos o que no existan, con lo cual son dinámicas diferentes. Yo ahí lo que me refiero, sobre todo a la industria de los medios, es que puso mucho foco en el formato papel y no estaba entendiendo el rol que tenían las cabeceras y el rol que tenían su fundamento, que su fundamento era crear comunidades en torno al contenido, ¿no? Y en la interpretación de la realidad. Y se focalizaron mucho en el formato papel. Ese rol de relación y de creación comunidades con sus lectores las adquirieron las plataformas. Es decir, que era el mayor problema de los medios es que le dieron no el papel o la distribución, sino el control de la relación con el usuario a las plataformas, que era el data. Eso no lo sabíamos hace 15 años, que el ecosistema digital se iba a basar en una nueva moneda que era el data, ¿no? Que es en lo que se sustenta. Entonces, el foco era en cómo seguía controlando el papel de la distribución, el rol del papel dentro de la distribución. Y ahí se dedicaron muchos esfuerzos y se perdió el foco hacia donde íbamos y ha sido muy grande. Ahora lo que vamos es los medios que quieren establecer otra vez modelos de relación, comunidades, a través de los modelos de suscripción principalmente. Ya, sí, luego volvemos a la suscripción. Entonces, el futuro, ¿cuál es el futuro del papel? ¿El solo papel no tiene futuro? No sé cuál es el futuro, si lo supiera, Eso invertiría en Pero ello. Por la tendencia que vemos es el papel como formato para transmitir información diaria, es un formato caduco, que no sé si terminará, hay gente que se atrevió a decir que en el 2043, no lo sé, ni es relevante. Lo que es verdad es que la industria de la información diaria basada en el papel no es la que era, ¿no? Hay datos, o sea, lo que pasa es que ahí sí que las revistas culturales están más cerca de los libros, como los has descrito. Eso es. O sea, ahí sí que la revista es muy distinta de un periódico, ¿no? Exacto, por eso hago mucho hincapié en la transmisión de información diaria, vinculada al breaking news, a las noticias diarias. Vale. No tiene poco sentido leer lo que pasó antes de ayer en Palestina, en Gaza, cuando lo estamos viendo en online, ¿no? Contra eso no puedes luchar. El análisis que se hace o un libro vinculado a las historias que se están viviendo, el formato papel es interesante y pervive, ¿no? El tema es cómo va a pervivir en términos de negocio, ¿vale? En términos de cómo de grande puede ser el interés de una población que ha cambiado de informarse, de formarse y de tener relación con su entorno en entornos digitales a tenerlos en el entorno papel. ¿Cuánto va a durar eso? No lo sé. No lo sabe nadie. No sabe nadie. Pero que es un modelo de una época pasada, eso es así. Bueno, pues entonces a lo mejor sí que hay esperanza para el solo papel en el sentido de próximo al libro, con contenido permanente, etcétera, etcétera. Pero entonces te quería decir, bueno, esos se pueden quedar salvados, ¿no? Pero los que optan por la transformación digital, muchas veces las revistas nos plantean, ¿esto es una cuestión económica? ¿Es un problema de dinero? ¿En qué sentido? ¿En inversión? Sí. Son muchos factores, no solo con inversión se soluciona, porque no sabemos los hábitos de consumo de los usuarios. Cuanto más dinero tengamos, mucho mejor para invertir en esa transformación. Pero no solo, o sea, tiene que ver también como adaptación a ese medio, ¿vale? La adaptación no solo, les ha pasado a muchas empresas que han comprado grandes plataformas, que han invertido mucho en tecnología y no han hecho la transformación. La transformación, cuando hacemos transformación dentro de organizaciones, en mi parte de consultoría, la transformación más importante no es de plataforma, es de cultura.
de cultura interna de organización, que tiene que ver con el management, que tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver con cómo te adaptas, que tiene que ver con integrar a audiencias jóvenes o a los millennials o a Gen Z dentro de tu organización, ¿no? O sea, no vale con hacer TikTok, no te vale para nada si no tienes el gen de hacer TikTok con una estrategia y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la supervivencia, hay que ver qué es la supervivencia, ¿no? El vinilo como formato pervive, ¿no? O la artesanía. Hay gente que hace zapatos en Italia de lujo allí en una gruta, pero eso no es la industria del zapato o no es la industria de la música. Entonces, el tema es que habrá supervivientes y habrá gente que en su casa haga, seguro, pero eso no es una industria, es otra cosa. Entonces, sobrevivirá. ¿Cómo se adapta lo que llamamos industria, la industria cultural, a ese nuevo formato, a esos nuevos hábitos? Habrá una parte de papel, ¿vale? A mí me gusta el papel, a mí me gusta mucho el papel, y cierto tipo de consumo es mucho más apto el papel que lo digital, pero tendrás que adaptarte a otras acciones y a otros modelos de negocio, porque solo con la venta a papel de revistas va a ser difícil sobrevivir como industria. Que haya un caso esporádico de gente que vive en un pueblo y hace un producto súper elitista y súper... existirá, como hay ahora orfebres que hacen, ¿no? Pero eso no es la industria, es otra cosa. Bueno, en las revistas culturales realmente están en un microcosmos, o sea, quiero decir, incluso que no tiene que ver con la artesanía en ese sentido, ¿no? O sea, porque si tienen vocación también de lectores, o sea, te quiero decir, ¿no? Pero bueno, una revista que opta por plantearse ese camino de una forma importante, seria y con rigor, sí puede tener un problema de presupuesto. ¿Por dónde tendría que empezar? Yo creo que ahí hay varios focos. Creo que la unión hace la fuerte, es decir, las asociaciones que están funcionando son importantes, porque uno solo va a ser muy difícil, ¿no? Porque he dicho que la tecnología no es lo más importante, pero es muy importante, ¿no? Entonces, primero, tener una estrategia. ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es? Lo he hablado hoy, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Y cuál es tu audiencia? Porque confiamos mucho en nuestro producto, pero no vemos quién está detrás, ¿no? Quién es y cuáles son esos hábitos. Entonces, conocer a nuestro lector, usuario, comprador, comunidad, como queramos hablarlo, eso es muy importante, ¿no? Dedicar tiempo a quiénes son los que están ahí. Y a partir de ahí diseñar una estrategia. Esa estrategia va a ser por crear entornos web, ¿vale? No hablo de páginas web, entornos digitales en los que fomenten esa conceptualización de comunidad. Y eso va desde crear eventos, webinars, ¿verdad? Y desarrollar modelos de negocio vinculados a ello. Y es un poco lo que he hablado, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de negocio actualmente existentes que te pueden ayudar en este ecosistema? Vale. Estamos hablando un poco de una proyección grande de lo digital, o sea, quiero decir general, ¿no? Pero lo digital se manifiesta, por ejemplo, en el caso de la edición, en todas las fases del proceso, ¿no? Entonces, hemos atendido a otras también de distribución, pero ¿cómo ves tú la parte de utilidad digital en la propia producción? O sea, y en tu contacto con, bueno, ahí son medios que son diarios, pero la producción, la digitalización... ¿Tú crees que eso está en un momento, sí, o sea, que hay una utilización óptima de las herramientas? No conozco en profundidad correcta. cómo lo actúan, ¿no? Lo que sí ha habido es, y lo vemos en todos los sectores, vemos cómo se puede grabar ahora mismo con cámaras que eran impensables hace 5 años o 10. Entonces, en todos los procesos productivos la digitalización ha hecho un cambio impresionante, ¿no? Y facilidad, mucho más barato y mucho más eficaz y fácil, ¿no? Y cuando llegue la inteligencia artificial generativa a los niveles y grados que vamos, va a ser impresionante, que abre otros problemas, que abre otros riesgos de propiedad intelectual, de falsificación, de piratería, de fake news, etcétera, ¿no? Que son impresionantes y que no sabemos ahora mismo hacia dónde van.
pero que abre otros. Pero en la producción, evidentemente, las mejoras son evidentes. El caso de la distribución es el que es la clave de todo esto, porque yo siempre digo que uno de los mayores pasos de la digitalización, que es un poco lo que comentaba al principio de la entrevista, es el paso de productos a servicios, ¿no? Lo que hacemos es que los productos se convierten en servicios, ¿no? Lo que hablábamos antes, producto tener un coche a tener disponibilidad de movilidad allá donde quiera. En el mundo de la música era tener discos, vinilos, CDs en mi casa, a tener un servicio, una aplicación en el móvil que me permite escuchar la música donde quiera, de productos a servicios. Esa evolución de productos a servicios, lo que en la distribución, y ese es el gran problema de los medios, la distribución, que era una commodity en el mundo papel, porque tener furgonetas no vinculaba, no tenía relación con el producto final. En la distribución de los productos culturales sí es importante, porque la distribución es el que tiene el control del data, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir no depender de las plataformas para esa distribución? Nos pasa ahora, decimos, hemos aprendido, ¿no? Está pasando con el mundo del podcast. El mundo del podcast está pasando lo mismo. Se está dando el producto a la distribución a las plataformas. Llámala YouTube por una parte, llámala Spotify, llámala iVoox, llámala la que quieras. Pero es lo mismo, le das todo tu contenido a una plataforma que lo distribuye, ¿no? He hablado antes, todo esto tiene que ver con la economía de plataformas, que es hacia donde se está constituyendo. Entonces, cómo sacar lo mejor de las plataformas sin perder el control es una de las claves fundamentales. Entonces, en la economía digital, la clave que tienen que empezar es cómo mantengo mi distribución, ¿vale? Ya sea del soporte papel o del soporte digital, ¿no? Y esa es la clave fundamental de cómo poderlo hacerlo. Creando tu propia plataforma, creando comunidades que no dependas el correo electrónico, por eso son tan importantes los newsletters, ¿no? Los newsletters como producto digital es antiguo, surgió antes, es lo primero que surge Internet, el primer servicio que hay es un correo entre dos universidades, un correo electrónico, un mensaje, ¿no? Pues es la mejor fórmula de relacionarse con nuestras comunidades. Creo que es muy importante para la industria cultural tener una buena plataforma de email marketing. Hablando de comunidades, y antes también has hecho alusión a la relación eso con los suscriptores, con los lectores. Quería hablar contigo de las redes. Entonces, también sobre las redes, tú, en lo que he estado viendo de alguna entrevista, has planteado que más que de redes habría que hablar de plataformas tecnológicas, porque el negocio es la monetización de los datos. Entonces, tampoco parece, por los sondeos que hacemos aquí, por la gente, que sirvan exactamente para vender o para... No está muy claro la cuestión. Luego ha habido últimamente algunas evoluciones de algunas plataformas, pero ¿hay que estar o no hay que estar? Esa es una cuestión. Y otra, ¿cómo aprovecharlas entonces? ¿Cómo puede una revista despertar el interés desde las redes? Tiene que ver con lo que hablamos antes. La pregunta no es, o sea, la pregunta está muy bien formulada, pero la pregunta que tenemos que hacernos no es hay que estar. Lo que hay que estar es cómo estar. Por eso tenemos que conceptualizar bien para qué sirven, y por eso insisto mucho en que son plataformas tecnológicas, no son redes sociales. Las redes sociales es un invento marketingiano muy inteligente para pensar que íbamos a crear conexiones, que es como nacen inicialmente. Es decir, no hay una mano negra que conceptualice en sus inicios cómo iban a evolucionar la economía de plataformas. La propia dinámica de cómo funciona Internet, los protocolos y un poco lo que he hablado antes, cómo crear modelos de escasez artificial en un mundo infinito como era Internet, es lo que nos lleva a los walled garden, ¿no? a plataformas cerradas para darle esa conceptualización. Decimos que son redes sociales porque está la comunidad, porque subimos las fotos de nuestros perritos, gatitos, hijos, nietos, etcétera. Pero ese podría haber sido el concepto inicial, pero cuando empezamos a monetizarlas, el concepto es otro, es cómo monetizo los datos
de los usuarios, ¿no? Lo que hace la economía de plataforma son plataformas que unifican o que machean la oferta y la demanda sin producir nada, ¿no? No, está muy dicho, pero Spotify no crea contenidos musicales, Google no crea ningún tipo de contenido, simplemente machea entre la demanda y la oferta, y a partir de ahí, con esos datos, genera. Entonces, eso no es una red social, es otra cosa. Entonces, por eso, conceptualizando bien qué es, lo que tengo que ver es, vale, tengo que ver cómo estar, porque hay comunidades. O sea, Facebook, que creemos que ha desaparecido, tiene 2.700 millones de usuarios ahí metidos, ¿no? Con menos uso, etcétera, pero 2.700 millones. Entonces tengo que saber, ahí hay comunidades importantes, cómo estar sin que sea la plataforma única de distribución y que no pierda el control de mis usuarios, que es lo que hemos hecho. Entonces, para eso están las estrategias, ¿no? Son buenas para crear comunidades, para generar marca, ¿no? Las marcas no han sabido, los medios, la industria cultural, no han sabido cómo generar marca en estos entornos. Han cedido los contenidos. Entonces ahí hay un poco mi teoría de la creación de comunidades, cómo utilizar las plataformas tecnológicas para, en la medida de lo posible, tu beneficio, sabiendo que no es dinamitar Google o dinamitar Facebook, no se puede. Otra cosa es lo que pueda pasar en el futuro al nivel legislativo, ¿no? Ya hay iniciativas en Estados Unidos, si incumplen las leyes de monopolio, y podría haber, como ha habido históricamente en otros momentos históricos, la separación en diferentes empresas, ¿no? Que eso yo creo que sería interesante. Hablemos de las suscripciones. Las has estudiado en relación a algunas revistas también en particular, he observado, pero claro, son revistas que aquí en algunos otros talleres también se ha hablado de ellas como referente, pero claro, New Yorker no es una revista cultural, no, es otra cosa. Como las que se editan en España, ¿no? Está más cerca quizás como modelo de negocio y de tal, de un diario. Ahí sí, a lo mejor, pero no tanto de una revista cultural española, la verdad. Pero hay que diferenciar en lo que es masa crítica, o sea, no se parece en términos de tamaño, ¿no? Claro. Pero sí se parece en términos de lo que ofrece y cuál es su usuario. Es decir, no hace un análisis, no cuenta lo que pasó ayer o cómo quedó el partido de no sé qué, o sea, no está vinculado a la actualidad del momento, ¿no? Que eso es lo que hace un periódico. Y vemos que los periódicos van evolucionando precisamente, ¿no? Y que por una parte tienen el breaking news, o sea, las noticias, pero por otra parte cada vez más análisis, ¿no? El New York Times cada vez tiene más, el New York Times o los grandes medios cada vez tienen más análisis por eso, para intentar hacer una vinculación con el usuario que no dependa solo del momento. Y el New Yorker, Wire, otras revistas, lo que tienen es un gran peso específico y tamaño. Eso les permite economías de escala, que es otro de los problemas de Internet, como he explicado también, que es que esto es como la física cuando estudiamos el mundo subatómico y el cosmos, ¿no? Las mismas leyes no nos valen para explicar las dos cosas, no nos sirven. Las leyes de la física atómica sirven para ser. Entonces, las leyes de lo atómico en digital, de los nichos, no nos sirven, o al contrario, las leyes de las grandes plataformas digitales, y sabemos cómo funcionan, no nos sirven porque no hay escala y porque se rigen otras leyes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender es de esas leyes digitales, de las reglas del juego, que son un poco lo que he expuesto hoy, cómo sacar partido para desarrollar cierto tipo de modelos, pero necesitamos grandes audiencias para los modelos digitales, ¿no? Pero, y en la cuestión de suscripciones concretamente, exacto, en la línea que dices de aprovechar algunas lecturas para este tipo de revistas, que son grandes proyectos culturales, pero son de una dimensión pequeña, ¿no? Muy pequeña. Entonces, para el tema de suscripciones, ¿se pueden adaptar modelos como los, ¿cómo se llama? Freemium. Freemium, sí, claro. O toda esa gama de accesos libres combinados, ¿todo eso crees que es Yo que se puede aplicar aquí? Creo que es el futuro, ¿no? Lo que pasa es que es un futuro
que no sabemos a qué plazo nos lleva. O sea, yo siempre digo, lo llevo diciendo hace 10 años, digo, muchos de los que estamos en el mundo, que empezamos en el mundo digital, diremos, yo conocí un Internet que era gratuito y nuestros nietos no se lo creerán, ¿no? Porque Internet será de pago. O sea, el acceso a productos y servicios serán de pago, cada vez lo es más, y lo veremos. Habrá algunos servicios gratuitos, pero la calidad, como ha pasado en las reglas de la economía a lo largo de la historia, Internet y todos los productos y servicios serán de pago, mayoritariamente. Entonces llegaremos eso significa los modelos de suscripción, ¿no? ¿Cuánto tardaremos? No sabemos. ¿Se aplicará a todo el mundo? No sabemos. ¿Serán capaces las industrias que están actualmente de sobrevivir y hacer ese salto? Esa es la gran incógnita. O surgirán nuevos modelos que estarán ahí. Esa es la gran incógnita. Pero que los modelos de suscripción sirven, yo estoy convencido. Te has acercado en estas cuestiones al mundo de las bibliotecas públicas. Entonces quería saber ahí tu opinión, si tienes una valoración de su momento digital, si tienes algún conocimiento o tienes alguna previsión, o cuál es tu valoración un poco de ese ámbito. Tangencial. Y eso nos lleva a otra reflexión que creo que hay que hacer, que es cómo se posiciona lo público en el ámbito digital. No solo las bibliotecas, sino la información pública. Vemos las presiones que tienen empresas como la BBC, ¿no?, en el Reino Unido, su supervivencia, pero eso nos lleva a otro debate muy grande. En el caso de las bibliotecas está dentro de eso. Las bibliotecas en el ámbito digital tendrán el sentido que tengan lo público dentro del ámbito digital. En ese mundo de suscripciones y un mundo cada vez más cerrado, porque es otra de las tendencias que vemos, aunque no seamos conscientes, cada vez más frente a la Open Web, que se decía inicialmente, la Internet abierta, vamos a modelos cada vez más cerrados, ¿no? Los walled garden, ya sea a través de registro, ya sea a través de suscripción. Y es un poco la dicotomía en lo que estamos viendo. La supervivencia de los modelos de calidad dependen de las suscripciones, pero al mismo tiempo lo vuelven más restringido. Y al mismo tiempo los modelos más abiertos son perversos, ¿no? Todo esto de la economía de la atención, o así lo veo yo, es perverso porque vemos que el porno es gratis, creo que eso es un problema, no desde el punto de moral, sino desde el punto de vista social. Los modelos basados solo en publicidad para los contenidos basados en gigantes audiencias nos lleva al clickbait, por ejemplo. La desinformación se da mucho más en la open web que en la cerrada. Entonces es contradictorio frente a los que apostábamos inicialmente por un mundo open web, pero vemos que a la larga es contraproducente. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, antes de preguntarte un poco también por las revistas culturales para terminar, te quería plantear, que también lo he visto en algunas de tus opiniones y tus valoraciones, para las revistas culturales, para los libros, también para la edición de prensa, supongo. Además, con la lengua, pues Latinoamérica se convierte en una gran salida, ¿no? Entonces, pero claro, al mismo tiempo, tú también lo planteas, que claro, Latinoamérica no es una cosa homogénea y son mercados muy difíciles porque o sea, hay una lengua común, pero al mismo tiempo es un mercado muy difícil porque hasta dentro de los propios países pues es complejo, ¿no? No tienes una dirección única. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede abordar esta cuestión? Es otro de esos temas magníficos que si tuviéramos la solución nos haríamos millonarios, porque todos los medios lo han intentado, y es complejo por un tema, porque en lo digital volvemos a lo mismo que hablaba antes, lo inmenso y lo pequeño, lo generalista y lo de nicho, lo global y lo hiperlocal sirve, pero es difícil monetizar, ¿no? Entonces, cuando generamos la lengua, y el español es una lengua que ha unificado, que tiene muchísimas posibilidades para transmitir mensajes, pero de cara a la monetización es compleja, ¿no? Y lo estamos viendo no solo con las industrias tradicionales,
Si vemos la lista de los 10 YouTube, ha sacado hace poco, los influencers digitales, los que viven en Andorra casi todos, de los 20 o 30 más importantes en el mundo, había muchísimos de habla hispana, ¿no? Había 10 o 12 que estaban en el top, ¿vale? Han bajado muchísimo en los últimos 2 años, precisamente porque empieza a haber youtubers regionales, es decir, el mundo global, que en Colombia no había youtubers y veían youtubers en español, ¿no? En el momento que hay youtubers colombianos con su propia idiosincrasia, bajan lo global. Entonces, estamos siempre en ese mundo entre lo global y lo local, ¿no? Que nos permite, hay un mercado potencial bestial, pero no es real. No es real porque lo local es muy relevante. Entonces, ¿cómo convivir esos dos mundos? Veremos. Eso favorece, ese mundo entre lo global y lo local, favorece también algo que vemos en la red, que creíamos inicialmente que iba a permitir muchísimas voces, pero los que triunfan a término global son monopolísticos. O sea, la red lleva modelos monopolísticos en la parte alta. Lo vemos en los buscadores, hay un buscador desde que nació y ha habido intentos infinitos. Hay 2, 3 grandes plataformas de e-commerce bestiales a nivel mundial. China es otro mercado, es una subinternet en sí misma, ¿no? Pero en general las grandes empresas, las grandes empresas digitales suelen ser monopolísticas por la propia dinámica de Internet, con lo cual habrá un gran periódico en español a nivel global y luego muchísimos regionales, ¿no? Hablamos de periódicos, pero bueno, lo que exista en el futuro. Entornos digitales de información, ¿no? Comunidades digitales de información. Y en ese proceso, ¿no? Veremos subatomización en la parte baja, ¿no? En esa confrontación que decía yo, el mundo microscópico y el mundo macro. Uno de los problemas que vemos es quién está en intermedio. Por eso la prensa local está sufriendo tanto, la empresa local mediana. Hablamos de los desiertos informativos. Las ciudades de medio tamaño en Estados Unidos y en Reino Unido no tienen periódicos, porque no tienen periódico papel, han muerto el periódico papel y lo digital todavía no eso. Pero al mismo tiempo están surgiendo infinidad de microproyectos digitales en torno a bibliotecas, en torno a bares, en torno a comunidades, asociaciones, etc. Entonces, ¿cómo confluyen esos dos mundos? Tendremos que vivirlo. Quizá en materia de revistas culturales, pues a lo mejor hay una cierta ventaja porque puede haber más intercambio cultural. Quiero decir, por ejemplo, la literatura, pues es literatura en español y entonces puede haber mucho más una fluidez en el intercambio y en el tráfico que ya hay, porque aquí se lee literatura latinoamericana y latinoamericana, bueno, con todas las dificultades de exportación y de todo, ¿no? Pero quizá por ahí, pues a lo mejor hay nichos la cultura lo propicia. Hay nichos que pueden ser meganichos. Meganichos. La cultura, la literatura mexicana, por ejemplo, es un meganicho en sí misma, ¿no? Y da para muchas revistas culturales. Revista de mujer, literatura de mujer y cuento en Latinoamérica, ahora mismo podríamos, ¿no? Es un submundo y que no es generalista, pero seguramente agrupándolo da para un modelo de negocio y vinculado a un nicho, ¿no? Por eso yo no hablo tanto de nichos y me gusta hablar de comunidades, nuevamente. Y hay comunidades gigantes que pueden tener... Sí, nicho además tiene una connotación un poco. Pero hablo de comunidades y entonces, ¿cómo generar comunidades en torno a una marca, a unos valores y a que des un producto o servicio adecuado a esa comunidad? Bueno, para terminar, le preguntamos a todos a nuestros invitados como última pregunta sobre las revistas culturales. ¿Qué papel juegan o crees que deben jugar las revistas culturales? Bueno, yo soy un forofo creo que lo que configura la sociedad es la cultura, con lo cual las revistas culturales, y en una época en la que hay un análisis rápido, en la que nos confluyen
miles de aspectos, nos llegan muchísimas impresiones de todo tipo, que alguien se dedique a analizar, a pensar, a reposar en otro tiempo y en otro espacio, eso es fundamental. Y creo que eso tendrá siempre su espacio, ¿no? Lo que decía al principio, cómo configuramos como sociedad que ese espacio, gracias a los modelos de negocio, es sustentable, ¿no? Lo que no sabemos es si la sociedad, al ritmo que va y a los modelos de negocio que nos llevan, habrá ese espacio o no. Que es un espacio fundamental, además los que venimos del... Yo hago mi transformación digital diariamente, pero yo vengo del mundo de la tradicional, ¿no? El mundo de la cultura libresca, por decirlo de alguna fórmula. Entonces, para mí ese es fundamental. No sé, y no lo sabe nadie, cómo van a ser las generaciones futuras, ¿no? No los millennials, ni siquiera la generación Z, los siguientes, ¿no? Entonces no lo sabemos qué rol tiene, como no sabíamos en la Edad Media qué impacto iba a tener el tren o el avión, pues seguro que hay gente, qué bonito era ir en barco remando, viendo, sí, pero el mundo cambia. Entonces, ¿cómo dar respuesta a las nuevas generaciones desde nuestra visión? Es complejo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.